Gracias, señores. Saludos a todos, saludos de verdad a la República Dominicana y al mundo. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a nuestro programa Autos y Mecánica con Rey Sepúlveda en vivo por cartvrdcom. Siempre nos acompaña en este estudio Francisco Fernández y la bella Mayelín Rodríguez. Así que adelante, Fernández. Saludos, señores. Buenas noches, una vez más con ustedes, aquí para llevarle informaciones frescas y importantes. Y como siempre, el elenco aquí con la racing del micrófono. ¿Cómo se llama? Mayelín. Mayelín Rodríguez, señores, con nosotros. Adelante, Mayelín. Más larga que un asunto de eso. Más larga que la Semana Santa. Yo vine entacada para acá. Señores, buenas noches. Le queremos dar el recibimiento a este programa número 1 de la industria automotriz, Car TV, y estamos aquí porque tenemos un tema súper interesante para ustedes. Hoy vamos a estar hablando sobre el clúster de instrumento, o mejor conocido como el tablero. Bueno, Mayelín, gracias. Hoy hablaremos sobre los símbolos del cuadro de instrumentos de tu vehículo y cómo interpretarlo. Soy Rey Sepúlveda y soy técnico automotriz. Y llevo unos cuantos años junto a mi equipo trabajando en las marcas, trabajando en vehículos, trabajando en la profesión. Y hoy mostraremos cómo identificar los símbolos más comunes del cuadro de instrumentos y qué hacer si aparecen en tu vehículo. Así que arrancamos con esto. Importante para que nuestros seguidores sepan, conozcan, ¿no? Este tema fue un tema que trajimos hoy por petición de nuestros seguidores. Nuestros seguidores nos escribieron y nos dijeron que era importante conocer esos simbolitos que están ahí, que prenden a veces y que a veces no. Saber de qué son, para qué sirven, y aquí estamos. Y que tanto problema dan, que tanto problema se consigue con ignorarlo. Claro. Así es. Y es muy importante, antes de iniciar en materia con este tema, dar una pequeña introducción de lo que es el tablero de instrumentos de los vehículos. Esto ha evolucionado significativamente a lo largo de la historia. El primer tablero de instrumentos, señores, de un automóvil se remonta a finales del siglo XIX, en los primeros vehículos de Europa y América del Norte. En aquel entonces, los vehículos tenían en el panel de instrumentos solamente el velocímetro y el medidor de combustible. A medida que fue evolucionando entre la década del 1920, se fue agregando al tablero amperímetros, medidores de presión de aceites, medidores de temperatura, entre otros. En fin, que las exigencias fueron mayores y ya para las décadas de 1970 y 1980, los paneles de instrumentos se volvieron aún más sofisticados, con muchísimas más demandas y con más estética, como por ejemplo se introduce lo que es la radio, se introduce lo que es el medidor de la temperatura y cada una de esas cosas que estamos viendo ahora en nuestros vehículos y que van evolucionando eventualmente. Claro. No, pero déjeme decirle algo, Mayelín. Usted está hablando de todo el tablero del panel, ¿no? De todo Así completo. es, de todo completo. Pero la mayor cantidad de indicadores están concentrados en lo que llamamos el panel de instrumentos. O sea, esa parte de todo ese tablero, que es donde están esas agujas, donde están los relojes y donde salen esos indicadores. Pero hay un indicador, señores, que es uno de los más antiguos de todos. ¿Cuál es? Y quiero decirle que esos dibujitos que hoy conocemos ya, lo que conocimos desde hace algunos años, que algunos se repiten, también cumplen con un estándar. O sea, cuando se va a fabricar un vehículo, esos indicadores tienen que cumplir con una estandarización porque son indicadores ya conocidos por la mayoría de los conductores y que se van transmitiendo de generación en generación. O sea, cuando voy a enseñar a conducir a una persona o a un hijo mío, por ejemplo, lo primero que hago es enseñarle cómo interpretar esas señales, esos indicadores y qué significa cada uno de esos dibujitos, de manera que han creado un estándar para que los fabricantes de vehículos, al momento de diseñar sus paneles de instrumentos, que ahora son ya algo muy sofisticado, la mayoría pues traen ya una parte de cristal líquido, o sea, LCD, para
para proyectar ahí o para transmitir ahí señales que no solamente son esos indicadores que prenden y apagan. O sea, ya tenemos tableros que son multifuncionales, que podemos simular agujas, que podemos simular diferentes objetos ahí y también todas esas señales. Pero hay uno que es el más antiguo de todo y yo quisiera saber si ustedes lo conocen. Vamos a ver. Y conoce la historia. ¿Cuál Cuéntanos, es? Francisco. Normalmente es rojo. Es bueno saber, como inicio, ¿no? De que el color de esas señales tiene también un significado. Usted está hablando en la señal. En las señales, sí, en las sí. señales, ok. En la El señal. color es por nivel de, En la señal, gravedad. De es gravedad, cierto. exactamente. Bueno, sí. Hay una aceiterita roja, una aceitera roja que se parece a la lamparita de Aladino. ¿Sería la temperatura? No. Lubricación. Lubricación, exacto. Lubricación, Esa ahí. cafeterita roja, señores, que se parece a la lamparita de Aladino, Ujú. viene desde el inicio de los motores. O sea, esa aceiterita, uno de los primeros indicadores que se le puso a un vehículo. Y ese indicador tiene esa forma, tiene esa figura, porque, señores, los primeros motores que existieron no traían sistema de lubricación propio. O sea, hoy en día los motores traen ya una bomba de lubricación. Algunos fabricantes han incluido bombas eléctricas. Otros fabricantes han incluido bombas que se mueven, claro, con el mismo mecanismo, bombas que son regulables y todo eso. Perdón. Pero los primeros motores, señores, no traían un sistema de lubricación propio. Quien lubricaba era el usuario. El usuario tenía que ir a las partes móviles del motor cada cierto tiempo para poner aceite, poner un lubricante con esa cafeterita, con esa aceitera que parece a la lamparita de Aladino. Entonces, señores, por eso cuando llegaron los primeros sistemas de lubricación automático, autónomo, podríamos decir, se incluyó como un indicador de lubricación la famosa aceitera. O sea que ese es uno de los indicadores más viejos que existen. Hoy en día, esa misma señal podemos encontrarla para diferentes funciones. Por ejemplo, hoy tenemos modelos que, aparte de tener un sistema que monitorea la presión de aceite, que es vital para un motor, cuando un motor no tiene presión de aceite, pues tiende a dañarse, ¿no? Hay daños irreparables cuando no hay presión de aceite. Normalmente esa señal se indica con la aceiterita, pero en color rojo. Algunos fabricantes incluyen también, cuando sale esa señal, incluyen algunas señales sonoras, algunos pitos, para llamar la atención del conductor. Sí, sí. También en vehículos ya más modernos aparece una indicación escrita que dice, por ejemplo, presión de aceite baja para el motor. Todo esto porque se trata de una señal muy importante. Pero lo que quiero significarle es que ese fue uno de los primeros indicadores que apareció en el tablero de instrumentos, que indica cuando la presión de aceite está muy baja. O sea que si vamos conduciendo el auto y se enciende ese indicador que tiene la forma de la aceiterita, como la lamparita de Aladino, con una gotita en algunos modelos saliendo de la punta, se enciende en rojo. Eso indica que tenemos un problema o un posible problema de presión de aceite. Debemos parar automáticamente el motor. Usted sabe, socio, que estando nosotros en una reparación de un vehículo, pues prendimos el auto. Ya después de la reparación, iniciamos a probarlo, porque antes los motores, si los técnicos que me están escuchando tienen suficiente edad en el sector, se van a dar cuenta que usted ajustaba un motor en lo que se llama cigüeñal y eso, ¿verdad? Y había que salir medio kilómetro con el jalao. Aquellos años, cuando la mecánica era un poco obsoleta. Claro. Había que salir medio kilómetro con él enganchado en una soga para poder prender el auto, porque lo ajustaban tanto, le ponían, incluso lo rellenaban de un material superficial detrás del ovavi, y eso llevaba a muchas situaciones. Al final el motor terminaba con la lubricación, esa aceiterita, ¿verdad? Flaseándole,
que parecía un arbolito de Navidad o un flash de no sé ni de qué caray puedo decir. Bueno, señores, eso era algo, yo llegué a verlo en mi pueblo cuando yo me iniciaba en el área de mecánica, llegué a ver esos técnicos mecánicos de campo, ¿no? Que hacían ese tipo de reparaciones. Eran reparaciones que de verdad no tenían ningún tipo de calidad. Como usted dice, los motores lo ajustaban tanto que ese recubrimiento que traen los rodamientos, ¿no? Ese recubrimiento que trae el nombre de Babis por el material, se iba por completo. Sí. Entonces ellos no sabían porque lo hacían mal, que ese recubrimiento era precisamente el que hacía que el sistema funcionara de manera adecuada. Entonces cuando hacían esos ajustes excesivos, terminaban dañando esa parte ahí. En ocasiones, Francisco, nuestros vehículos, al momento de encenderlos, no de arrancar, encienden todas las luces del tablero. Claro. Y es importante recalcar que muchas personas tal vez tienden a decir, wow, me está presentando un daño de esto. Pero no, al momento de encender nuestro vehículo, el tablero presenta esto como un sistema de autocomprobación sencilla del mismo vehículo. Ahora bien, si cuando encendemos el carro, sigue las luces encendidas, puede ser de la lubricación, del chequeo del motor o cualquier sensor que se quede encendido, entonces ahí sí debemos prestarle atención. Exactamente. Porque en ocasiones me ha sucedido que se queda la temperatura y yo, pero vean acá, ¿y cuándo es que esto te va a apagar? Y se apaga. O sea, sí, para salir de dudas en cuanto a eso, es bueno tenerlo pendiente. Sí, es correcto. El sistema hace un autochequeo de todo, el vehículo hace un autochequeo de todos sus sistemas y enciende los indicadores de cada uno de los sistemas. Pero una vez que el motor se pone en marcha y que entonces todo empieza a funcionar, esos indicadores se van apagando hasta que debieran apagarse todo. Si alguno se queda encendido, entonces puede indicar que hay algún problema con ese sistema, a excepción, como acaba de decir Mayelin, hay fabricantes que han eliminado el reloj indicador de temperatura y en sustitución del reloj clásico han puesto un indicador que en algunos modelos enciende en color verde o azul cuando está el motor en fase de calentamiento, cuando está frío, y luego se apaga cuando ya el motor está a temperatura de trabajo. Pero ese mismo indicador vuelve a encender en color rojo si hubiera un problema. El indicador es el símbolo de temperatura. Pareciera como una llavecita de esas antiguas que la agarramos con el ojito para abajo. Ese indicador indica temperatura. Entonces, en un vehículo que utiliza reloj y que adicionalmente utiliza ese indicador puede informar al conductor de que el nivel de coolant está bajo o de que el motor llegó a un punto excesivo de temperatura. Esto es adicionalmente al reloj. Ahí lo tenemos en pantalla, los diferentes símbolos. Exacto, el número 1, 2, 3, el número 4 de la parte de abajo es el que estamos comentando ahora, que es el símbolo de temperatura. Ese indicador es importante seguirlo. Por ejemplo, fabricantes europeos en su mayoría utilizan esta señal para informar, como acabo de decir, que el nivel de coolant, el nivel de anticongelante está bajo. No significa esto que el vehículo se está calentando en primer momento, sino que el nivel está bajo. ¿Qué sucede cuando el vehículo entonces tiene el anticongelante bajo? ¿Qué sucede con mi motor? ¿Qué sucede con tu motor? El anticongelante tiene la función de transferir el calor desde el motor hasta el sistema de radiador. Al pasar el calor del motor al sistema de radiador, se puede entonces ese calor radiar al ambiente a través del radiador y el ventilador. Cuando el nivel de anticongelante está bajo, esto significa que va a haber un flujo deficiente de anticongelante hacia el radiador. Y un flujo deficiente también significa que no vamos a tener una refrigeración adecuada en el motor. Dependiendo de qué tan bajo está el nivel, puede llegar a un punto en el que ni siquiera circule hasta el radiador. Y entonces se concentra todo el calor en el motor y termina creando daño. Termina siendo lo que decimos comúnmente: el motor se fundió. Wow. Porque sube tanto la temperatura que los metales
se crecen, ¿no? Se crecen por la temperatura y terminan fundiéndose, terminan uniéndose uno con otro y el motor se traba. Bueno decir que hay otro símbolo y es el que tenemos en pantalla ahora mismo ahí, ese otro símbolo, la cual pues también cuando el usuario lo vea, pues debe saber que ese símbolo significa situación, significa emergencia, significa páreme, revíseme. Exactamente. Y ojo, hay que esperar que se enfríe el auto, porque la mayoría de usuarios, yo lo he visto, que le echan agua, no importa la modalidad en que esté el vehículo, a la altura que está, ellos entienden que echándole agua se va a enfriar. Y es muy dañino para un vehículo cuando usted le echa. Y para el usuario. Y para el usuario también. Puede ocasionar quemaduras en el usuario. Maniobrar eso, de esa manera es muy riesgoso. Sí, bueno, ese indicador, como habíamos comentado, puede tener diferentes colores. Ya vimos uno ahí de color rojo. Puede ser que vaya acompañado con indicaciones sonoras para llamar la atención. Y en algunos modelos también puede ir acompañado con la descripción de lo que está pasando. O sea, si el nivel está bajo o si la temperatura está muy alta. Como acaba de decir mi vecino, debemos tener mucho cuidado con manipular el sistema de refrigeración estando el vehículo caliente. Lo primero que puede pasar es que si abrimos el sistema estando caliente, toda la presión de coolant va a salir bruscamente y entonces puede quemarnos. O sea, la presión que está acumulada va a salir bruscamente. Si no tuviéramos una cantidad suficiente de anticongelante para que saliera por la temperatura y entonces agregamos agua o coolant frío, podemos crear daños en el motor. ¿Por qué se crean daños? Porque imagínense que tenemos un motor muy caliente. Todos esos metales están dilatados, están muy calientes. Cuando ponemos agua fresca o fría, estamos haciendo un cambio brusco de temperatura. Y eso crea deformación en las partes internas del motor. Deformaciones y daños muy graves al motor. Lo menos grave que puede pasar como daño es que se dañe la junta de la culata. Lo mínimo. Pero podemos tener también daños en la culata, podemos tener daños en el bloque del motor y así sucesivamente. Deformación de una manera que ya sea irreparable, como ha pasado y pasa en los componentes de aluminio, claro, en los componentes de un metal, de una aleación de metal que no aguante temperatura, que sea débil a la temperatura. Pero en fin, la verdad es que es un tema que hay que tomarlo en cuenta para que usted no siga mal usando su vehículo. Dos cosas, ya que estamos hablando del sistema de refrigeración, porque aunque estamos hablando de señales, pero son sistemas. Son señales, sí. Exactamente. Sí. Señales. Recomendación, los anticongelantes vienen de colores. Los colores no se debieran mezclar. El anticongelante que es de color verde no se debiera mezclar con el de color azul ni del color cuando rojo. El auto usa ese color, o sea, realmente lo tiene ese color. Bueno, si el auto tiene de color rojo, vamos a decir, o rosado, no deberíamos ponerle de color verde. ¿Y cómo yo identifico? Es algo muy visible. Okay. Es algo muy visible. Generalmente, el depósito de compensación del sistema de refrigeración en vehículos japoneses es un depósito, un tanquecito, puede ser larguito, que es donde se va a poner la reserva de coolant para que el sistema pueda succionar cuando necesite o dirigir hacia allá cuando el motor sube de temperatura el coolant resultante del efecto de la temperatura. Generalmente son transparentes, un color blanco transparente para que se pueda ver lo que está dentro. Y si tenemos un color de anticongelante azul o verde o rojo, no deberíamos mezclar los colores. Todos los anticongelantes, todos son completamente compatibles con agua. Pero entre sí, por las aditivaciones, puede ser que creemos una reacción química dentro del motor. Por ejemplo, tenemos anticongelantes que tienen algunos aditivos para contrarrestar la oxidación, algunos tienen base sintética, otros tienen base mineral, y debemos respetar los colores. Si tuviéramos una situación de emergencia, es preferible añadir agua, porque ya sabemos que todos son compatibles con agua, y cuando entonces llevemos el auto al mecánico que haga la limpieza correspondiente y ponga todo el anticongelante del color adecuado que lleve el vehículo.
Otra cosa importante es, si tenemos una emergencia, a menos que obviamente estuviéramos en un lugar de peligro, en un lugar en el que tendríamos que sacrificar el auto para salvaguardar la vida, ¿no? Lo ideal sería esperar que el motor baje de temperatura antes de manipular el sistema. Si tuviéramos que añadir agua, por ejemplo, porque no tenemos el anticongelante correcto, lo ideal sería, después de que ya podemos abrir el sistema, ¿no? Arrancar el motor. ¿Para qué? Para que el poco refrigerante que está todavía en el sistema empiece a circular. Y cuando vayamos agregando el agua que está fría, se vaya mezclando uniformemente con ese poco de anticongelante que está en el sistema. No que yo vaya a poner todo el agua y que todo el agua vaya fría hasta un punto del motor. Lo cierto es que si usted ve esa luz que está ahora mismo en pantalla en su auto, entendemos nosotros y le recomendamos que usted debe detenerse, revisar qué pasa con el auto, porque es de verdad de emergencia, debe pararse, debe entender que su vehículo le está llamando un pare. Y así todas las luces y todo lo que nosotros vamos a indicar en esta noche es importantísimo para que usted lo conozca. Si esa luz enciende de color amarillo, podemos entonces vigilar el reloj de temperatura si el auto va equipado, y si el reloj de temperatura se mantiene todavía dentro de rango normal, podemos avanzar con precaución, avanzar lento. Si el reloj de temperatura está mostrando una temperatura alta, por encima de la temperatura de trabajo, entonces deberíamos buscar un lugar seguro y parar. Es bueno recalcar la clasificación de estas luces antes de seguir. Son muchas. Exactamente, antes de seguir, pero por el color. ¿Qué significan por el color estas luces? Por ejemplo, tenemos el indicador informativo, que son las luces verdes o azules, e incluso en unos tipos de vehículos también aparecen lo que son las blancas. Tenemos el indicador de aviso, que es la luz amarilla, que es aquel que nos pone en precaución. Podemos seguir en marcha con el vehículo, pero debemos darle asistencia lo más pronto posible. También tenemos lo que es el indicador de alarma, que son las luces cuando se colocan en color rojo, que estas son Ahí un está, 911 en pantalla para nuestro vehículo. Así es. Igual como un semáforo, tenemos esos colores que hay que respetarlos, porque están creados para informar cuando hay situaciones de emergencia. Hay muchas cosas que se Así ponen en es. rojo que hay que respetar. Bueno, seguimos porque el tiempo no se detiene. Nosotros nos vamos a una pausita y luego regresamos. Excelencia. Kodai Autopart SRL, venta y distribución de repuestos coreanos nuevos y usados. Nuestra especialidad es importación desde Corea de motores diésel para Hyundai H1 Grand Star, Hyundai H100 Porter 2, Kia K 2700 Bongo 3 y motores para vehículos de gas y gasolina. Visítenos en la calle Seibo 174 Villas Agrícolas, Santo Domingo, o llámenos a los teléfonos 809-684-1122 y 829-859-7885. Kodai Autopart SRL, su importadora de repuestos coreanos por excelencia. De noviembre con el 809-481-9170 y 809-236-2057. Lubas y más. Ahora con Sachs, un aceite que es una marca nueva. Pero y algo importante. Dígale. Sachs no solamente tiene lubricante para motor. No. Las cajas de cambio que están ahora mismo en moda, ¿no? Muchos fabricantes, Bueno. la caja de cambio Dual Clutch, la DST, tenemos lubricante para esas cajas que se debe sustituir. O sea, tiene una gama súper completa de lubricantes y de muy alta calidad. Son lubricantes europeos que cumplen con normas muy rigurosas de calidad. Muy pronto vamos a tener aquí al distribuidor autorizado de eso en el país para que venga a hablar.